14. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver la parte de la fisiología de la médula espinal. Mira acá. Brevemente nada más recordar que la médula, como sabemos, es parte del sistema nervioso central, ¿no? Una estructura que forma parte de lo que es, o deriva de lo que es la porción caudal del tubo neural. Como sabemos, esta se ubica dentro de lo que es el conducto vertebral, que está en la parte central de lo que es las vértebras. Entonces, ahora, ¿cuál es la función de la médula espinal? Mira acá. Nuestra médula lo que cumple como función es procesar información. La información que es llevada, recuerda, primero lo que hace es llevar información desde un receptor, que recuerda que este receptor puede ubicarse en la piel o puede ubicarse a nivel de una estructura profunda como un tendón o un músculo. Esta información es llevada hacia la corteza cerebral o a otras áreas de lo que es la parte encefálica. Y la otra es procesar la información en el sentido de que va a llevar a cabo una respuesta. Eso es lo que hace la médula. Ahora, la información la recoge a través de unos nervios que se originan en la médula. Estos nervios se llaman nervios espinales. Son 31 pares. Obviamente están distribuidos casi en todo el cuerpo. Entonces, a través de esos nervios se recoge la información y también se responde a la información. Normalmente, recuerden ustedes que la respuesta ante un estímulo viene a ser una respuesta motora, o sea, una respuesta de movimiento. Así que acá vamos a ver esos dos componentes, la parte sensitiva y la parte motora. Aparte, hay que recordar que nuestra médula también va a desarrollar los llamados actos reflejos. Un acto reflejo, eso es lo que ves en la práctica, ¿no? Es decir, cuando tú hablas, por ejemplo, del reflejo patelar, eso se llama un reflejo osteotendinoso, así se denomina, osteotendinoso. Y obviamente lo que hacen ustedes es estimular a lo que es el tendón, ¿no? Recuerden que el tendón se inserta en un hueso. Entonces ahí es donde empiezan ustedes a percutir para poder desencadenar la respuesta. El reflejo aquiliano es otro ejemplo de un reflejo osteotendinoso. Entonces los reflejos osteotendinosos se ven a nivel medular, porque recuerda que también hay reflejos viscerales, y los reflejos viscerales no es parte de la médula, es parte del sistema nervioso autónomo. Los reflejos viscerales como la tos, el estornudo, correcto, la náusea, eso vienen a ser reflejos viscerales, ¿no? Pero los que vemos en médula se llaman reflejos autónomos. Y estos actos, recuerda que hablamos de actos con C, actos, reflejos, el acto viene a ser el movimiento, la respuesta, lo que se observa. Pero para desarrollar un acto tú necesitas una serie de componentes, y esa serie de componentes se llama arco reflejo, ¿correcto? Arco reflejo. Y el arco, por supuesto, viene a ser las neuronas aferentes, que vamos a ver, eferentes, la médula, el receptor y el efector, ¿ya? Entonces, de eso es lo que vamos a revisar en todo lo que es la función o la fisiología de la médula espinal. Bien, en la médula vamos a ver que dentro de su constitución, sabes que hay una sustancia gris y una sustancia blanca. Esta sustancia, sobre todo la sustancia blanca, está constituida por una serie de componentes que se llaman, ahí hay sinonimia, se le puede llamar haz, se le puede llamar fascículo o se le puede llamar tracto. Cualquiera de los tres son sinónimos. Entonces, ese fascículo va a tener un nombre, pero este nombre tenemos que interpretarlo, obviamente para el momento de leer la pregunta, para saber si ese fascículo está llevando información, eso se llama vía ascendente, o está retornando información, que es la vía descendente. Entonces, ¿cómo me voy a guiar? Separando el nombre, ¿correcto? Acá hay un prefijo y un sufijo. Y por supuesto hay un término final. El prefijo me indica de dónde nace el fascículo. Y recordemos que el prefijo espino significa médula espinal. El sufijo dice talámico, es decir, que va desde la médula al tálamo, ¿correcto? Y la palabra lateral me indica el cordón. Si vamos a la imagen de la médula, recordemos que la médula, ¿te acuerdas? Esta parte en la cara anterior tenemos esta entrada, que es la fisura media anterior,
y en la parte posterior yo tengo lo que se llama el surco medio posterior, ¿no? Entonces, las astas anteriores se reconocen porque son más anchas y las posteriores que son más delgadas. Entonces, la sustancia gris divide a la sustancia blanca. ¿Cómo? Entre las astas posteriores están los cordones posteriores. Acá vamos a encontrar los cordones laterales, ¿correcto? Y adelante los cordones anteriores. Entonces, así se denomina o se divide a la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces, cuando dice acá lateral, se está indicando que ese fascículo se localiza en este cordón, en el cordón lateral, como pudo ser el anterior también esto de acá. ¿Ya? Entonces, la palabra clave acá es esto, ¿no? Si el prefijo, acuérdate, si el prefijo empieza con espino, el prefijo empieza con espino, significa que es una vía ascendente, porque está iniciando en médula. Pero si el sufijo, ahora vamos al otro lado, si el sufijo es espinal, correcto, o sea, termina en espinal, se trata de una vía descendente, correcto, parte de otro lado, puede partir del cerebelo, puede partir de un núcleo del encéfalo, puede partir de la misma corteza cerebral, pero termina en espinal, entonces eso viene a ser una vía descendente. ¿Ya? Entonces tenemos que identificar esos términos, ¿ya? Para poder saber de qué me están preguntando. Ahora, esa es la parte anatómica, vamos avanzando acá. Vamos acá, aquí. Aquí tenemos que centrarnos para poder entender varias cosas en esa imagen. Miren acá, escúchame. Cuando tenemos entonces esta imagen, ¿ya? Lo primero que yo tengo que identificar, como te mencionaba acerca de la parte de la fisiología, es que en médula, mira acá, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Cuando yo hablo de una vía, atento acá, cuando yo hablo de una vía ascendente, o sea, está hacia arriba, ¿sí? Entonces, las vías ascendentes me están hablando de lo que viene a ser la sensibilidad. ¿Correcto? Me hablan de la sensibilidad. Ahora, esa sensibilidad la podemos interpretar o dividir de dos formas. La sensibilidad que tenemos con el medio externo, ¿saben o no? Que se llama esteroceptiva, y la sensibilidad que yo tengo con el medio interno o profundo, que se llama propioceptiva. Propioceptiva. Ahí está. A ver, escúchame. Esta sensibilidad esteroceptiva, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, miren muchachos, a tres cosas importantes acá. La primera es con el tacto. Y el tacto, como ya sabemos, hay dos tipos de tacto. Hay un tacto fino, ¿no es cierto? O epicrítico, y hay un tacto grueso, o grosero, o protopático, que se dice. Entonces, esos son los dos tipos de tacto. La otra parte de la sensibilidad esteroceptiva viene a ser el dolor, y la otra viene a ser la temperatura. ¿Sí? La sensibilidad propioceptiva se va a dividir de dos formas: en la sensibilidad consciente, propioceptiva consciente, y la propioceptiva inconsciente. ¿Ya está? Ahora, este dato que tengo acá acerca de las vías ascendentes, las tengo que identificar dentro de la médula. Miren acá, aquí a nivel de la médula espinal, entonces voy a tener lo siguiente, para que no te olvides acá. Toda esta región, quiero que lo veas acá, toda esta región que va a estar en la parte izquierda de lo que estás observando, ¿estamos de acuerdo? Toda esta región corresponde a lo que se denomina la vía ascendente. Muy bien. Ahora yo lo que tengo que hacer es ubicar, aquí como puedes ver, hay una serie de núcleos, esos son los fascículos, y tengo que identificar cuáles corresponden a esa vía, que es lo que me van a preguntar en esta parte de la fisiología. Mira acá. Entonces, tomando en cuenta esto de acá, ¿sí conviene? Vamos primero en orden. Vamos con el tacto fino. El tacto fino, ¿correcto? Miren acá, nos ubicamos. La parte posterior ya te lo había mencionado. Vamos a cambiar un poquito el color acá. Te había mencionado que la región posterior, ¿no? Esta parte de acá, muchachos, ¿estamos de acuerdo? Toda esta región que ves acá, que se encuentra justamente entre las astas, ¿no? Entre las astas posteriores, ¿correcto? Entre las astas posteriores, todo esto de acá, ¿cómo se va a denominar? Todo esto de acá
se va a denominar cordón posterior. Este es el cordón posterior, CP. Pero este cordón posterior está dividido en dos. ¿Por qué? Porque este nivel, aquí aparece justamente un surco, aquí, ¿correcto? Que es el mismo que está acá, ¿o no? Ese surco se llama intermedio posterior, ¿no? Hablando anatómicamente. Y lo que yo veo es que este surco está dividiéndome al cordón en dos fascículos. El que está cerca de la línea media se llama medial, es el grácil, y el que está lateral es el cuneiforme. ¿Correcto? El grácil es el llamado fascículo de Gol también. Y el cuneiforme también se le llama el fascículo de Burgers. Ahí está. Pero nos quedamos obviamente con grácil y cuneiforme como para utilizar la misma terminología para el examen. Entonces, estos dos son los responsables del tacto fino. Entonces acá, muchachos, en el tacto fino, para ubicarnos, vamos a colocar acá entonces G y C. Ya sabes qué es G y C, grácil y cuneiforme. Ya está. Vamos con el otro tacto, para irlo reconociendo. El otro tacto es el tacto grueso. Pero el tacto grueso hay que ubicarlo en la parte, ahora nos vamos hacia el otro lado. Miren acá. Aquí ubicamos a este tracto, miren acá, muchachos. Mira cómo se llama, espino talámico. Habíamos dicho bien claro, si el prefijo empieza con espino, ¿te acuerdas o no? Viene a ser una vía ascendente, porque el prefijo justamente está en la médula espinal. Talámico, ya sabes por qué, aquí vamos a ver las vías, por supuesto, para ubicarnos. Y anterior, ¿por qué se llama anterior? Porque justamente se localiza en el cordón anterior, ¿no es cierto?, de la médula espinal. Entonces aquí, el tacto grueso, vamos ordenándonos, vamos a poner acá, muchachos, mira, ET, ya saben qué significa ET, espino talámico, ¿correcto? ¿Y espino talámico qué? Anterior. Él es el responsable de llevar esa información, la del tacto grueso. En el caso del dolor y la temperatura, es uno solo también. Entonces, ¿dónde está? Acá. ¿Te ubicas? Hay otro espino talámico, son dos. Hay un anterior, que lo acabamos de revisar, y hay un lateral, ¿correcto? Entonces colocamos acá nuevamente, chicos, ET, ya sabes que es ET, espino talámico, ¿cierto? Pero sería que lateral. El lateral es el responsable del dolor y la temperatura. Ahora escúchame, no te vayas a olvidar que a esta sensibilidad, ¿correcto? Vamos a poner acá, muchachos, dolor y temperatura. A esto de acá también se le conoce como, cuidado que en el examen lo cambie, se le va a llamar también que sensibilidad, que termo, que es termo, temperatura, correcto. Termo que algésica, algésica. Algia, que es el sufijo algia, dolor, ¿no? Una mialgia, una lumbalgia, algia es dolor, dolor y temperatura. Ahora vamos a la propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva, como ves, tenemos dos. La consciente, y miren acá, la consciente la va a llevar a cabo también una vía que ya lo hemos mencionado, que es ¿quién? G y C. ¿Quién era G y C? Grácil y cuneiforme. Entonces el grácil y cuneiforme tienen dos funciones, el tacto fino y la sensibilidad propioceptiva consciente. Y la inconsciente, ¿quién va a ser? Acá está. Mira lo que está en amarillo. Ya hemos identificado a grácil y cuneiforme, hemos identificado a los espinotalámicos y me faltan estos dos. Se llaman espinos cerebelosos. Entonces vas a poner acá EC. Ya sabes que EC significa espino cerebeloso y vas a colocar los dos, el anterior y el posterior. ¿Correcto? El anterior y el posterior. ¿Correcto? Ahí van a estar los dos. Bien, ahora nos vamos hacia el otro lado. Vamos ahora la flecha hacia abajo. Miren acá. Cuando hablamos de la vía descendente, ¿correcto? Habíamos dicho que la vía descendente ¿con qué tiene que ver? Con una respuesta motora. O sea, la vía descendente se relaciona con la llamada motricidad. Entonces ya sabes que la motricidad viene a ser el movimiento. Y también se va a dividir en dos. Esta motricidad puede ser que voluntaria, ¿saben o no? Voluntaria, o puede ser que involuntaria.
involuntaria. ¿Sí? Voluntaria e involuntaria. Bien, lo identificamos acá, observa. ¿Cuál sería entonces esa sensibilidad? Sería lo de acá, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta región, acá, todo eso. Y esto nos habla de la vía descendente, que es ahí. Ahora hay un montón de núcleos también ahí. Pero acá, ¿cómo lo vamos a dividir? La parte voluntaria, como ves ahí, tiene que ver justamente con quién. ¿Quién entra a tallar en esta región? A esta motricidad voluntaria está directamente relacionada con quién? Con el as. Vamos a ponerlo acá primero, así. A esta vía se le conoce como la vía piramidal. Ahorita vamos a explicar esto de acá. Vía piramidal. ¿Ya? Piramidal. Ahí está. Te explico un poco. En el caso de la médula espinal, recuerden ustedes que en la parte posterior nosotros teníamos justamente a Gracili uniforme, ¿correcto? Pero hay que recordar que en la parte lateral nosotros vamos a tener unos haces que van hacia arriba, ¿correcto? Que en este caso, perdón, que van a bajar, que son los descendentes, y vienen desde la corteza. Y a esta vía piramidal se le da un nombre acá. Aquí viene el haz córtico-espinal. Córtico-espinal. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Empieza en la corteza y termina en la médula, ¿correcto? Ahora, a este haz córtico-espinal, vamos a colocarlo acá. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Haz córtico-espinal, ¿ya? A nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? A nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? El bulbo raquídeo se le conoce, ¿ya? Se le conoce como pirámide. Y ahí cuando veamos en la otra clase vamos a ver que justamente el bulbo tiene en la parte anterior las pirámides. Se llaman pirámides bulbares y efectivamente tiene que ver justamente con el haz córtico-espinal. Entonces ahora entendemos por qué se llama vía piramidal, ¿ya? Porque a este haz, ¿no?, el responsable, se le conoce a nivel vulvar como pirámide, ¿ya? Entonces, el haz córtico-espinal. Ojo, hay dos haces córtico-espinales. Hay un lateral y hay un anterior. Lateral y anterior. Muchachos, el lateral, y el tema, el lateral es el responsable de qué? Forma, no te olvides, forma la decusación. Entonces acá también es una estructura clave a nivel del bulbo, la decusación piramidal. Explicamos esto. Estos haces, ahora quiero que lo veas. Este es el córtico espinal lateral. Este córtico espinal lateral, mira dónde se localiza. Y ojo que son dos, ¿no? Solamente se grafica uno, pero son dos. Todos son pares. Estos dos que se encuentran en este caso, ¿no?, a ambos lados de la línea media, a nivel del bulbo se decusan. ¿Qué es decusar? Decusar es entrecruzamiento de fibras. Y esto de acá, vamos a poner ese dato, explica la dominancia cruzada. Dominancia cruzada. ¿Cómo así? Recuerden ustedes que nosotros, nuestro hemisferio dominante es el opuesto con la mano con la que escribes, ¿no? Quien habla, yo soy zurdo, por ejemplo, entonces mi hemisferio dominante es el derecho, ¿correcto? Entonces, ¿cómo explicamos que el hemisferio dominante sea el lado contralateral? Porque justamente existe, ¿estamos de acuerdo?, un haz, es no te olvides, el córtico espinal lateral, el que se decusa. Y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver con eso? Ah, pues tiene que ver que esto de acá es responsable de ¿qué? Del movimiento voluntario. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O acaso tú escribes, ¿no?, de manera, no, tú de manera automática? No. Es justamente la razón que tú, a través de la parte voluntaria,
haces una escritura o desarrollas un movimiento para mano. Entonces, la dominancia depende justamente de ese haz, y debido a que se entrecruza, eso explica por qué la dominancia es en el hemisferio contralateral. Alguien dirá, ¿y el anterior se decusa? No, por eso lo estamos aclarando. El anterior no se decusa, ¿ya? El anterior no se va a decusar. Bien, ahora, pero escúchame, la parte voluntaria es la que ejecuta el movimiento. Cuando tú vas a desarrollar un movimiento, estirar el brazo, por ejemplo, eso es ejecutar el movimiento, ¿sí? Pero ¿cómo sabes tú que al estirar el brazo, porque tú puedes estirar el brazo al aire, pero cuando tú, ahí que estás sentado, estiras el brazo con una longitud precisa para que al utilizar los dedos puedas coger el lapicero, eso de ahí ya no es un tema sencillo, sino que eso ha sido regulado por otra estructura. Entonces, la parte involuntaria que estamos viendo ahora, esto de acá viene a ser la otra vía, que se llama la vía extrapiramidal. ¿Ya? La vía extrapiramidal. Y la vía extrapiramidal lo que hace es regular el movimiento, lo regula. Por eso es que las personas que tienen patologías relacionadas con esta región tienen justamente movimientos torpes. Hablamos de Parkinson, por ejemplo. La persona es incapaz de sostener un vaso, al menos en las fases más agudas. Y obviamente es porque se ha perdido o está afectada la vía extrapiramidal. Hay personas que, desde un tic nervioso, hay personas que pueden tener un tic, ¿no? Pensamos que es un movimiento involuntario. Una fasciculación por fatiga, una persona puede tener bastante fatiga y luego a nivel del muslo puede tener, en este caso, movimientos. Pero es debido a una fatiga muscular. Pero hay personas que ya tienen movimientos alterados, las coreas, los semivalismos, son movimientos en los cuales la persona ya no puede, en este caso, controlarlos. Entonces, el movimiento sí se ejecuta. El problema es regular el movimiento. Entonces, de eso se encarga la vía extrapiramidal. Y en esa vía extrapiramidal, ¿quién se encuentra? Entonces, ya ubicamos ven acá, este es el córtico espinal que lateral, que es el que usa. Y acá adelante, en el morado, quiero que lo veas, este es el córtico espinal anterior. Los otros núcleos van a terminar en espinal. Quiero que lo veas acá. Aquí tenemos el rubro espinal, deriva de la sustancia, del núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo, el retículo espinal, ¿ya? Que viene de la sustancia reticular del bulbo de la protuberancia, el vestíbulo espinal, igual que viene del puente. También tenemos el tecto espinal, parte del olivo espinal, todo lo que venga de una región diferente de la corteza y termine en espinal, para hacerlo más sencillo, todo aquel que venga que termine en la médula y que provenga de una región diferente de la corteza, eso sería una vía extrapiramidal. Algo que de repente hay que agregar es lo siguiente, ¿ya? Por si acaso, aparte del córtico espinal, ¿ya? Vamos a agregarlo eso. También está, aparte del córtico espinal, también está el núcleo, así se llama, núcleo espinal, por si acaso. También forma parte entonces de ¿qué? El núcleo espinal también forma parte de la vía que piramidal. Entonces la extrapiramidal, el resto. Tecto espinal, vestíbulo espinal, rubro espinal, olivo espinal, todos ellos van a formar parte de la vía extrapiramidal. Y no te olvides, la extrapiramidal, para terminar acá, chicos, se encarga de regular el movimiento. Bien, recapitulamos rápidamente. Entonces, a nivel de la médula, tenemos nosotros, a nivel de lo que es la sustancia blanca, tenemos nosotros que dos vías, las vías ascendentes y las vías descendentes. Las vías ascendentes, ¿de qué se encargan? De la sensibilidad, ¿correcto? Que hemos visto que la sensibilidad puede ser esteroceptiva, en relación con el medio externo, o proprioceptiva, con músculos y tendones. Cuando es esteroceptiva, puede ser tacto, dolor y temperatura.
Cuando es tacto puede ser fino o grueso. Sinónimo de tacto fino, epicrítico, no te olvides. ¿Qué más? Discriminatorio. Y sinónimo de grueso, grosero o protopático. Protopático. Entonces el responsable de tacto fino, ¿quién era? Grácil y cuneiforme, ¿no es cierto? Del tacto grueso, espinotalámico anterior. Y dolor y temperatura, a la cual se le llama sensibilidad termoalgésica, ¿lo hace quién? El espinotalámico lateral. En la sensibilidad propioceptiva, la parte consciente lo hace grácil y cuneiforme. Y el consciente, espino cerebelosos, anterior y posterior. Para la parte descendente, que tiene que ver con el movimiento, con la motricidad, sabemos que hay una motricidad voluntaria e involuntaria. La voluntaria es la vía extrapiramidal. El responsable es el haz gólfico-espinal, que hay dos, el lateral y el anterior. El lateral lo tomamos en cuenta, ¿por qué? Porque sus fibras se van a entrecruzar y ese entrecruzamiento se le llama decruzación piramidal. A nivel del bulbo, por ejemplo, a nivel del bulbo. ¿Ya? Y eso explica la dominancia de tu hemisferio, ¿no? La dominancia de tu hemisferio. ¿Solamente el córtico espinal representa la vía piramidal? No, también estaba el núcleo espinal. Y la vía extrapiramidal es la que regula el movimiento, que está formada por quién? Por los núcleos que vienen de ¿dónde? Del núcleo rojo, el rubro espinal, de la oliva vulvar, del olivo espinal, de la sustancia reticular, retícula espinal, y también estaba el tecto espinal. El tecto espinal. ¿Ya? Listo, muchachos. Lo cambio, hablamos. Ahora, un poquito. Ya, chicos, seguimos. Bien, mira acá. Ahora, para explicar las vías, ¿no? Acá, ¿cuál es el orden? ¿Cómo van a seguir? ¿Ya? Mira acá. Primero, vamos a ver acá, ubícate en el caso del color azul. Me dice que tengo un receptor. Recuerden que siempre la clave tiene que partir por el receptor, ¿no? Porque el receptor es el que me va a definir la vía. Acá está fácil porque me dice que es un receptor táctil, ¿estamos de acuerdo? Es del tacto y de las extremidades superiores. Como nosotros sabemos, las extremidades superiores son responsables de qué tacto? Fino. Es tacto fino. ¿Y si es tacto fino, qué uno va a llevar? Wally-Wurters. Punto. Ya lo tengo a Wally-Wurters. Pero acá hay un tema que yo tengo que ir entendiendo acá. Un poco vamos a salirnos un poco de eso para explicar la razón del tema del bulbo raquídeo. Miren acá. Miren acá. A nivel de lo que es, esta es la parte anatómica del bulbo. Miren acá. Aquí estoy viendo el bulbo, el tronco cerebral. Acá está la parte vulvar, la protuberancia y obviamente acá está el mesencéfalo. Pero la parte final viene a ser la médula espinal. Y aquí, como puedes ver, estoy viendo la parte posterior. Esta parte que ves acá, como ves acá, dice fascículo grácil. ¿Te acuerdas o no? Y el que está al costado sería el fascículo cuneiforme. Ahora, recordemos, la palabra fascículo me indica axones. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú te das cuenta, a medida que el grácil, miren acá, empieza a subir, acá se empieza a ensanchar. Y de ser fascículo se va a llamar tubérculo. ¿Correcto? Acá es fascículo grácil y acá se llama tubérculo grácil. No cambió, solamente la denominación inicial. Pregunta, ¿por qué el cambio? Porque mientras es fascículo, estamos hablando de axones. Y cuando ya es tubérculo, viene a ser ¿qué? Cuerpos neuronales. Y recuerden, la sinapsis
se hace a nivel del núcleo. ¿Correcto? Entonces, eso explica por qué cuando llega la neurona no hace sinapsis en la médula, sino lo va a hacer ¿dónde? En el bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, volvemos otra vez a la imagen para entender esta aclaración. Miren acá. Ahí. Entonces, date cuenta, vamos, ahora sí. Yo tengo acá mi receptor, que es del tacto fino, y mira, llega a dónde, quiero que veas esto, llega o pasa por el asta posterior, porque recuerden que el asta posterior es un asta sensitiva, pero aquí no hace sinapsis, no, la sinapsis lo hace ¿dónde? Acá. Recuerda, la forma de la médula tú la conoces, esto no es para nada, ¿no es cierto? La médula, ¿eso es lo que viene a ser? El bulbo raquídeo. Y miren, acá adelante, no sé si tú lo puedes ver, ¿sí? Esto que estoy viendo hacia atrás, vienen a ser los núcleos grácil y cuneiforme. Acá igual, pares, grácil, ¿se entiende, no? Ahí están los nombres. Entonces, la primera neurona está yendo desde el receptor, ¿hasta dónde? Hasta el núcleo, que se encuentra ¿dónde? En el bulbo raquídeo. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Ahora, escúchame, ¿te das cuenta de un detalle que está sucediendo ahí o no? Mira, lo que está en azul. Después de estar recuerda que estamos en esta posición, ¿no? Después de estar en el lado izquierdo, ¿sí? ¿Va a pasar a dónde? Al lado derecho. ¿Correcto? Ese es un dato que hay que reconocerlo. En el caso de la sensibilidad del tacto fino, o en otras palabras, en el caso del grácil y cuneiforme, ¿estamos de acuerdo? Una vez que llega a lo que es el bulbo raquídeo, porque llega a la médula y pasa al bulbo raquídeo, ¿qué va a pasar? Pasa al lado opuesto. ¿Correcto? Pasa al lado opuesto. Y mira, después de que ha hecho sinapsis aquí, va a subir. ¿Y hasta dónde va a ir? Mira, escúchame bien. Aquí viene otro dato que hay que retornar. Esta vía, que es la que estás viendo en azul, va a empezar a ascender, pero ya no se llama grácil y cuneiforme. Volvemos otra vez a la imagen. Ya no se llama grácil y cuneiforme. Cuidado con esos nombres, por eso estamos haciendo esas pausas. Miren acá, atentos. ¿Se dan cuenta ustedes que mira, aquí estaba grácil, aquí es fascículo, aquí viene a ser tubérculo, pero muchachos, ahí termina, porque este ya es el cuarto ventrículo, o sea, aquí terminó, o sea, aparentemente ahí debería detenerse la información, y no es así, porque eso va a seguir o no. Lo que pasa, muchachos, que ahora el siguiente fascículo está hacia adentro, está en la parte central, que por fuera no se ve, o sea, yo estoy viendo la parte que es periférica, pero el que sigue está en medio, pero adentro, va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama esa continuación? Después de grácil y cuneiforme, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Y acá aparece justamente ese dato. Quien sigue se llama lemnisco medial, ¿correcto? Y el lemnisco medial se localiza ¿dónde? En todo el tronco cerebral. ¿Cómo así en el tronco? Porque está a nivel del bulbo, se encuentra a nivel de la protuberancia y se encuentra a nivel del mesencéfalo. A los tres niveles, ¿estamos de acuerdo o no? A los tres niveles vamos a encontrar aquí al lemnisco medial. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo o no? El lemnisco es la continuación entonces de quién? De grácil y cuneiforme. De grácil y cuneiforme. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora espera, pero todavía si queremos agregar algo más importante. El lemnisco medial yo lo puedo, como pregunta genérica sabemos que está en todo el tronco, pero si queremos ser más precisos, si te habrás dado cuenta, hay dos dibujos de bulbo. Un corte de mesencéfalo, un corte de puente, pero de bulbo hay dos. ¿Sí o no? Quiere decirte entonces que el lemnisco medial se localiza ¿a qué nivel del bulbo? A nivel de la porción superior. Doctor, ¿y en la porción inferior no hay? No, porque en la porción inferior todavía se encuentra ¿quién? Grácil y cuneiforme. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y equivócate en el examen, ¿no? Entonces, eso tenlo en cuenta. Entonces, regresamos. Vamos. Primera neurona desde el receptor, ¿correcto? Y va a ir ¿hasta dónde? Hasta el núcleo, que se encuentra ¿dónde? En el bulbo raquídeo. Luego, ¿a dónde va a ir? Pasa al lado contrario, ¿no? Y va a ascender en forma de ¿qué? Lemnisco medial. ¿Y a dónde va a terminar? En el tálamo. ¿Sabiendo o no?
Y después del tálamo, ahí viene la tercera neurona. La neurona va a ir ¿a dónde? A la corteza cerebral. ¿A dónde? ¿A qué área? 3-1-2. A la área 312. Vamos a poner acá. Ese área, escúchame, ese área, ¿ya? Ese área, aquí, es el área somatosensorial. Es la 312 de Brockman. Obviamente, alguien dice, pero está en este lado. Bueno, aquí también está, se supone que son pares, ¿no es cierto? En ambos lados. El área 312. Entonces, la primera neurona del receptor hasta el bulbo. La segunda neurona desde el núcleo grácil, el cuneiforme, ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. ¿Correcto? Y la tercera desde el tálamo hasta la corteza cerebral al área 312. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora quiero que veas otro ejemplo acá. Otro ejemplo. Vamos acá al costado. Ahora me hablas de nociceptor. Cuidado con eso. Porque una cosa era un receptor táctil, tacto fino. Pero ¿qué es nociceptor? ¿De qué me hablan ahí? Dolor. Nociceptor es dolor. ¿Y quién lleva el dolor? ¿Quién lleva el dolor? Espinotalámico, ¿qué? Lateral. Entonces, aquí viene el cambio. ¿Por qué? Porque yo te había dicho que cuando sea grácil y cuneiforme, al llegar al bulbo, ¿qué va a pasar? Cruzan al lado opuesto. ¿Está bien o no? Cruzan. Entonces, miren acá. En este caso, el nociceptor, cuando va a llegar, observa, la primera neurona, ¿a dónde va a llegar? El asta posterior, ¿no es cierto? ¿Al asta posterior de quién? ¿De quién? De la médula espinal. Aquí llega. Pero aquí mismo, en la médula, pasa al lado opuesto. Acá por dónde pasaba al lado opuesto. ¿A dónde? A nivel del bulbo. Pero acá la base a nivel de la médula. Y aquí empieza a ascender, ¿no es cierto? Acá viene el as. ¿Cómo se llama el as? Tú lo has dicho. Por espinotalámico, ¿qué? Lateral. Espinotalámico lateral. Asciende, ¿correcto? ¿Y va a ir hasta dónde? Hasta el tálamo. ¿Y del tálamo va a ir a dónde? A la corteza. ¿También irá a la 312 o no? Sí. Muchachos, en el esquema que hemos hablado, ¿qué estaba? Tacto, fino y grueso, dolor y temperatura. Todos ellos van a ir a dónde? Al área 312. Ahora escúchame. El tálamo tiene varias áreas. Cuidado. Pero aquí, estos que estamos viendo van a ir a una zona específica. Vamos a ver. Tengo mi receptor. Por eso te decía, cuidado. O sea, cuando te hablen de una vía, ¿qué es lo primero que tienes que saber? ¿Qué es lo primero que yo tengo que identificar? El tipo de receptor. ¿Está bien o no? Doctor, usted ha dicho que es el receptor táctil, ¿viene a ser de quién? El receptor táctil viene a ser de lo que es grácil y cuneiforme. El nociceptor tiene que ser de qué? Del dolor. ¿Estamos de acuerdo o no? Del dolor. Y si fuera, por ejemplo, un receptor de la temperatura, correcto, tiene que ver también con el mismo, ¿no? Sí, porque lleva los dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, identifica primero el receptor para saber por qué vía vas a ir. Luego viene por los cordones posteriores. ¿Y por qué, doctor, por los cordones posteriores? Porque cordones posteriores equipa grácil y cuneiforme. ¿Está bien o no? Ahí está. Luego va por el lenisco medial. Habla. Hemos dicho que la continuación de grácil es lenisco medial. ¿Y este lenisco a dónde llega? Al tálamo. Pero te dije que hay una zona específica. Se llama núcleo ventral posterolateral. Por si acaso. Núcleo ventral posterolateral. Y un dato adicional. ¿Cómo se llaman las fibras que van desde el tálamo hasta la corteza? Facilitas. Utiliza los prefijos. No, desde el tálamo hasta la corteza. ¿Cómo que espino? No. Corticales. Correcto. Las fibras tálamo-corticales. ¿Está bien? Son las que van a ir desde el tálamo hasta la corteza 312. Seguimos. Mira, seguimos. Y ahora mira acá. Observa. Y ahí tenemos lo que te estaba mencionando, ¿no es cierto? Entonces, desde el tálamo van a salir estas fibras, las tálamo corticales. Y obviamente van a ir a dónde? Van a ir al área 312. ¿Correcto? Al área 312. Ahora mira este detalle. Tu médula espinal
Como pueden ver, acá se están viendo diferentes cortes. Pero ustedes saben que la médula espinal no tiene el mismo ancho, ¿sí o no? La médula espinal sabemos que tiene las palabras serían intumescencias, ¿no es cierto? Intumescencias son los ensanchamientos. La médula tiene dos intumescencias. La cervical, ¿no es cierto?, que está entre C3 y T3, y la otra es la luposacra, que está entre ¿cuánto? Entre T9 y S2. Ahora, quiero que veas este dato. Por eso explicas esto, ¿no? Que a nivel de C5, que está entre C3 y T3, ¿o no?, la médula sea más ancha. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, eso de ahí es importante tener que identificarlo, pero como te decía, a partir de la médula van a salir ¿qué? Las raíces nerviosas de los nervios espinales, ¿ya? De los nervios espinales. Bueno, eso es para identificar la zona, eso de aquí vamos a verlo, pero vamos a ver acá, sensibilidad termoalgésica. ¿Quién lo lleva? Vamos. ¿Recuerda? El espino talámico que lateral. Como ya sabemos, se trata de un receptor, ¿correcto? Que puede ser, en este caso, un nociceptor, puede ser una terminación libre también, y va a venir justamente por el asta posterior. El asta posterior, recuerda que es el asta sensitiva. Y tal como lo habíamos dicho, ¿no? En el caso de lo que viene a ser las fibras, que son, acuérdate, acá hay que agruparlo de dos maneras. ¿Quiénes son, a ver muchachos, quiénes son los haces del cordón posterior? Ya lo hemos explicado en el dibujo. Gracias. Entonces, sepáralo, ¿verdad? Haces del cordón posterior y ahora haces de los cordones anterolaterales. ¿Quiénes están en los anterolaterales? Los espinotalámicos y espinocerebrosos. ¿Correcto? Entonces, los del cordón posterior, ¿a dónde cruzaban? ¿A qué nivel cruzaban? A nivel del bulbo. Y los del cordón anterolateral, a nivel de la médula. Eso es lo que estoy tratando de explicarte. Como esta es parte del cordón anterolateral, ¿o no? ¿Sí? Sí, anterolateral. Entonces, al llegar ¿a dónde? A la médula, va a cruzar al lado opuesto, ¿no es cierto? Va a pasar al lado opuesto y recién ahí va a empezar a ascender. Pregunta, aquí la primera neurona llega acá y la segunda neurona, ¿a dónde se va? Al tálamo. ¿A dónde? Ahí está, ¿no? Al núcleo ventral posterolateral. ¿Y de ahí a dónde se va? A la corteza 312. Correcto, 312. Muchachos, pregunta, un punto para el examen. A ver, un punto para el examen. Aprovechalo ahorita. Hemos hablado de sensibilidad que es heterosectiva. ¿Está bien o no? Ya. ¿Y a dónde van? Al área 312. ¿Está bien o no? ¿Qué pasa si es una sensibilidad propioceptiva? ¿A dónde van? ¿A qué área? Dale el número. 312. Bien. No me acordaba de estas. 312. Las dos, tanto la sensibilidad estereoceptiva y propioceptiva, van al área 312. Las dos. Equivócate. 312. Bien, entonces ya identificamos el haz espinotalámico lateral. Vamos con la otra sensibilidad. Tacto grosero. ¿Quién llevaba el tacto grosero? Espinotalámico anterior. ¿Forma parte del cordón que anterolateral o no? Sí. ¿Cruzará la médula o no? Sí. ¿De acuerdo? El que cruza a nivel de la médula viene a ser el anterolateral. Ahí lo tienes, ¿correcto? Desde la parte anterior, el otro estaba al costado, anterolateral. ¿Y a dónde va a ir? Al mismo núcleo, ¿correcto? Al ventral posterolateral del tálamo y luego va a ir al área 312. ¿Sí? Nos vamos guiando. Siguiente. Espino cerebroso anterior, el de Gowers, ¿no es cierto? También es del área, ¿cómo se llama? Del área anterolateral, ¿o no? ¿Cruzará la médula? ¿No? Sí, ya sabes. El que va a cruzar el bulbo, ¿quién era? Graciliforme. Ellos cruzan el bulbo, no la médula. Sube, y acá hay un detalle. Quiero que veas acá la imagen. Acá hay un detalle. El detalle de esta imagen, obviamente, uno, que no van a ir, escúchame acá, esto de acá, el haz, no va a ir en este caso al tálamo, sino va a ir obviamente ¿a dónde? Al cerebelo. Pero aquí viene el tema. El cerebelo, muchachos, el cerebelo
presenta unas estructuras que se llaman pedúnculos, ¿sí? Y tiene 3 pedúnculos: superior, el medio y el inferior. La diferencia, porque recuerda que hay 2, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Hay 2 haces espino-cerebelosos, un anterior y hay un posterior. La diferencia es está a ese nivel. ¿Cómo así? Este va a llevar la información, ¿estamos de acuerdo o no? Pero ¿a nivel de quién? A nivel del mesencéfalo. ¿Va a ir a dónde? Al cerebelo. ¿Mediante quién? El pedúnculo cerebeloso superior. Eso lo hace el anterior. Identifica bien eso, el anterior. Porque el posterior, que es el de Fleischmann, el posterior hace lo mismo, va a llegar, hace sinapsis, cruza, ¿correcto? Asciende, ¿estamos de acuerdo? Pero mira acá, la diferencia es que este de acá va a ir justamente a nivel del bulbo. ¿Por quién? Por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿correcto? Y va a llegar también a la corteza cerebelosa. Entonces, ya me quedó claro. Aclaremos. Sensibilidad termoalgésica. ¿Quién lleva la información? No. Perdón. Espino talámico lateral. Correcto, lateral. ¿Cruza la médula? Sí. ¿Va a ir al tálamo? Sí. ¿A dónde? Al tálamo. ¿A dónde? Al tálamo. ¿A dónde? Al núcleo ventral posterolateral. Y de ahí va a ir recién a la corteza 312. Eso es el dolor y la temperatura. Tacto grosero. Espino talámico anterior. Anterior, correcto. Cruza la médula. Asciende hasta el tálamo, igualito, al núcleo ventral posterolateral y luego termina en el área 312. En el caso de los espinocerebelosos, son 2. El anterior, correcto, el de Gowers, y el posterior, que es el de Fleischmann. El anterior, correcto, ¿a dónde va a ir? Al cerebelo. Pero lo hace a través de qué pedúnculo? Pedúnculo superior, a nivel del mesencéfalo. ¿Estamos de acuerdo? No? Mesencéfalo. Entonces, si queremos aclarar un poco esto, un poco para no olvidarnos como un detalle, lo siguiente, muchachos, miren acá. En el caso, escúchame bien, en el caso de lo que es el tronco cerebral, muchachos, el tronco cerebral se va a caracterizar, miren acá, el tronco cerebral se va a caracterizar porque tiene 3 regiones. Acá está lo que es el bulbo, acá está la protuberancia, y a este nivel nosotros vamos a encontrar, ¿estamos de acuerdo? A este nivel nosotros vamos a encontrar al mesencéfalo. Entonces, acá al costado se encuentra ¿quién? El cerebelo, ¿correcto? Entonces, aquí voy a tener un pedúnculo cerebeloso, ¿está bien o no? Acá hay otro pedúnculo cerebeloso y acá hay otro pedúnculo cerebeloso. ¿Ya? Son 3, vamos a poner ahí. Son 3 pedúnculos cerebelosos. Ahí está. Entonces, aquí viene el tema. En el caso del mesencéfalo, es el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sabían o no? En el caso de la protuberancia, es el pedúnculo cerebeloso que medio, ¿sabían o no? Y en el caso del bulbo, es el pedúnculo cerebeloso que inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el espinocerebeloso anterior, el anterior, viene a nivel de ¿qué? Desde el mesencéfalo se va a ¿dónde? Al cerebelo, ¿sabían o no? Al cerebelo, pero a través del pedúnculo cerebeloso ¿qué? Superior. Mientras que el posterior, correcto, va a ir a ¿dónde? También a la corteza, al cerebelo, pero lo hace a nivel del bulbo, para ir por el pedúnculo cerebeloso inferior hasta el cerebelo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ten cuidado entonces que cada pedúnculo está relacionado con un pedúnculo respectivo. A ver. ¿No ven la amiga? Mira acá, escúchame, ya eso de ahí, ya no lo voy a repetir, me lo lees tú, pero es un repaso acerca de ¿cómo se llama? De las vías ascendentes, ¿estamos de acuerdo? Igual eso también lo conoces, ¿no? Y esto vamos ahora haciendo unas diferencias que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Dice, el sistema del cordón posterior, el cordón posterior estaba, gracias, correcto, como ves ahí, transporta señales de la columna
hasta el bulbo, ¿también o no? ¿Por qué hasta el bulbo? Porque ahí estaba el núcleo, ¿sí o no? El núcleo de grasa uniforme y el encéfalo. Ahora, esta de acá responde rápidamente, miren acá, tienen una velocidad que alcanza los 110 metros por segundo. Y obviamente porque tiene fibras mielinizadas, recuerda que la mielina acelera el impulso nervioso, ¿cierto? Entonces, y además tienen una orientación espacial específica. ¿Cómo así orientación espacial específica? Lo que pasa es que a través del tacto fino, ¿no? Imagínate tú que te pinchas un dedo. Tú eres capaz de identificar la parte puntual en donde te has pinchado. Pero a ver en el talón, difícil. Me duele el talón. ¿Qué parte? ¿El tremendo talón que tienes encima? Difícil poder identificar. Entonces, el tacto fino tiene una orientación específica a nivel del dedo. Tú simplemente con los pulpejos de los dedos puedes identificar. Por eso te dice que tiene una orientación específica. En cambio, la del cordón anterolateral no lo hace. Y aquí vamos a ver un esquema de los diferentes corpúsculos que hay con la especificidad que tiene cada uno de ellos. Y como ves acá, se limita a sensibilidad mecanoreceptora, claro, porque era sensibilidad que tacto fino. El cordón anterolateral, ¿quién estaba? Los espinotalámicos, correcto, lateral anterior, y los espinos cerebelosos, los dos. Entonces dice, sus fibras llegan a las astas posteriores y cruzan el lado opuesto. ¿Te acuerdas o no? Los que cruzan el lado opuesto de la médula vienen a ser el cordón anterolateral. ¿Sí o no? Menos velocidad, ¿estamos de acuerdo? Porque no son tan específicos. Y como ves, tiene una amplia gama de sensaciones, claro, porque acá vas a ver dolor, temperatura, ¿no? El calor, vamos a ver, acá también hay receptores de Pacini, Ruffini, etc. Vamos a continuar. Ahí puedes ver acá, eso también ya lo tienes, ya lo conoces. ¿Y eso de acá acerca de qué? De las neuronas. Miren acá, en este caso, tenemos que hacer esta diferencia importante para poder recapitular. Escúchame, cuando yo hablo de un receptor libre, ¿de qué estoy hablando? De una terminación nerviosa, pero del dolor, ¿correcto? ¿Y quién lleva el dolor? ¿Qué ganas contigo, ah? ¿El dolor? Espino talámico, vas a soñar con esa vaina. Espino talámico lateral, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el espino talámico lateral cruza o no cruza? Cruza. Entonces, la primera neurona, recuerda que la primera neurona es una neurona pseudomonopolar, tiene dos ramas, ¿no? Una rama periférica, que viene del receptor, y una rama central que va a ir ¿a dónde? Al asta posterior. Ahí termina la primera neurona. La segunda neurona cruza y va a ir obviamente por el espinotalámico lateral, mira la ubicación, ¿no? Lateral, sube y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo, y de aquí vienen las fibras talamocorticales hasta la corteza 312, ¿no es cierto? El área de Broca. Eso es para lo que es un receptor libre, que es del dolor. Pero miren acá, esta de acá dice que es del tacto epicrítico. Eso es Golgi-Burdash o no. Y como hemos dicho, Golgi-Burdash no tiene justamente una sinapsis en la médula, sino ¿dónde? En el bulbo. Y recién a nivel del bulbo cruza. Entonces va a los núcleos de grasa uniforme, cruza igualito, va al núcleo ventral, ¿no es cierto? Posteromedial, y luego va a ir a la corteza. 3 neuronas. La segunda neurona va en ambos casos terminan en el tálamo, y la tercera termina en la corteza 312. La diferencia es la primera. Si es Golgi-Burdash, termina en el bulbo, y las sensibilidades, el resto de sensibilidades esteroceptivas o proprioceptivas termina ¿dónde? En la médula espinal, ¿ya? En la médula espinal. Bien, ahora viene acá. Aquí, como ves, la sensibilidad vibratoria tiene que ver con lo que es la presión, ¿correcto? Con la presión. Y como puedes ver, va a depender de la frecuencia. Y la frecuencia es inversamente proporcional a la energía. Es decir, tú puedes hacer una presión leve, pero puedes presionar con fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la energía que tú aplicas y la fuerza que tú aplicas depende muchas veces de su frecuencia.
Y como ves acá, dependiendo de la frecuencia, vas a ver dos tipos de receptores, ¿no? Para la menor es Pacini, para la mayor es Meissner, que es la más específica. Y eso lo podemos ver justamente acá. Y eso es lo que te decía, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, el campo receptivo, cuando lo veas bien definido, me habla de especificidad. Pero cuando lo veas así, ¿no? Parece una mancha grande, ¿no? Pero tenue, eso ya es inespecífico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién va a estar relacionado con la especificidad? Merkel, ¿correcto? Y Meissner, ¿no es cierto? Que recordemos nosotros cuando hemos hablado de lo que es la fisiología de la piel, hemos hablado de estos dos receptores, ¿no? Que tienen que ver justamente con el tema del tacto. En cambio, Pacini y Ruffini tiene que ver con ¿qué? Con presión y vibración. Un detalle importante, ¿no? Miren acá. Cuando alguna vez has dormido, ¿no? Estudiando fisiología, según tú, ¿no? Te duermes, ¿no? Ahí, ¿no? Estudiando media hora y has dormido 12 horas, ¿no? Entonces, te levantas y te hormiguea. Pues es una combinación de dos tipos de receptores, ¿correcto? Que después, ¿no? Estira. Peor si es en el pie, ¿no? En el pie, ¿no? Estás ahí que pisas y pisas ahí, ¿no? Por el hormigueo que sucede. Pero eso no hay que confundirlo con lo que tiene un paciente diabético, que es parestesia. La parestesia no tiene nada que ver con un cambio de postura, ¿correcto? La persona lo tiene de manera permanente. Y una de las cosas que tenemos que ir cambiando el chip es que, olvídate del dato, bueno, ya sabemos que cómo empieza el problema de la diabetes, pero en realidad cuando hablamos ya de la enfermedad en sí, la diabetes es una enfermedad de vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos empiezan a sufrir cambios y obviamente al sufrir cambios la vascularización empieza a verse afectada. No llega adecuadamente la sangre. Por eso es que vamos a ver que hay afectación cuando dice hoy la persona está perdiendo la visión. Eso se llama retinopatía diabética. Pero lo que se está afectando no es exactamente la retina como tal, sino los vasos retinianos. Lo mismo pasa en el riñón, puede tener una nefropatía diabética, que son cambios que se dan de manera progresiva. La persona a veces es imperceptible. Es más, el diabético cuando recién empieza orina más. La persona piensa que está feliz, ¿no? O sea que ahora no, se siente feliz en el baño. Pero no, son los primeros cambios que se empiezan a dar. Los peores son los cardíacos, ¿no? La cardiopatía, en este caso diabético. Y por supuesto, lo más común, traumante de repente para un diabético es el tema del pie diabético. Y es por eso que el paciente cuando llega, no solamente hay que darle las pastillas, hay que hacer esos controles, sino que hay que evaluarle el pie. Y en el pie, la persona, ¿no? Se le coloca una cerda, porque es una cerda, y se le coloca en ciertos puntos de la planta del pie, ¿no? Entonces la persona, ¿no? ¿Para qué me va a evaluar, doctor? Yo estoy bien, ¿no? Tú le tocas, ¿no? Y no siente nada. A ti que te hagan eso, ¿no? Empiezas a vacilarte, a reírte, ¿no? Las cosquillas y todo eso, pero la persona no siente nada. Y esos indicios ya me indican que tiene una neuropatía diabética. Entonces, esa sensación de hormigueo constante, sin que haya habido, en este caso, alguna postura que esté comprimiendo tu brazo o algo, eso ya no es un hormigueo, eso es una parestesia. Ahora, parestesia es, digamos, la traducción de lo que él dice, ¿no? Pero normalmente en la definición a descartar se llama neuropatía diabética. Es como una persona, ¿no? Doctor, estoy con mareo, estoy con el colesterol. Ya se hizo el diagnóstico, ya. Estoy con el colesterol elevado, ya se hizo el diagnóstico. Pero cuando usted empieza a investigar, señor, disculpe, ¿y cómo empieza ese mareo? No, doctor, cada vez que me agacho y levanto la cabeza, ahí siento, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que la persona empieza a tener su problema con cambios de postura de la cabeza. Y eso no tiene nada que ver. Puede que tenga su colesterol, ¿no? De repente ya le empiezas a averiguar, ¿no? Pero lo que tiene la persona es un vértigo. El vértigo es una sensación rotatoria del medio externo. Entonces, no es lo mismo. Por eso es que tenemos que ir dándole forma a investigar eso. Siempre que una persona tiene ese problema, ¿no? Tenemos que saber si es un desvanecimiento, o sea, ¿no? O es una situación con cambio de postura. Es más, le puedes hacer la prueba, ¿no? A ver, señora, amárrese el zapato, después te va a mandar a buen sitio, ¿no? Pero después que va a hacer eso, empieza a sentir ya ese mareo. Entonces dices, no, eso no es mareo, eso es vértigo. Entonces, acá pasa lo mismo, muchachos, ¿ya? Entonces,
Cuando hay la combinación de Meissner y Pacini, se presenta justamente este hormigueo, ¿ya? Hormigueo vibración. Pero recuerda que ha habido un efecto de presión sobre una parte del cuerpo. Y el dolor, como ves acá, hay dos tipos de dolores, ¿no es cierto? Toda persona que llega por un traumatismo, caída, accidente, cólico, ¿no? Va, se mete su chafa con su mayonesita, ¿no? Chévere, ¿no? Sí, bacán. Después su tortita, ¿no? 3 leches, muy bacán, ¿no? Chuchichejora, ¿no? También, ¿no? Entonces, la persona, ¿no? Hace, y después ya viene, y encima tiene como antecedentes, ya le sacamos ecografía, está con sus piedras, todo, ¿no? Ya le puso nombre a cada una. Entonces, tiene sus antecedentes, ¿no? De litiasis vesicular, ¿no? Pero muchachos, cualquier tipo de dolor que suceda dentro de las primeras horas de manera espontánea, en este caso por un efecto traumático, esto viene a ser el tema de dolor agudo. Pero hay personas, ¿no? Que ya su dolor no tienen tiempo, ¿no? O sea, personas que ya tienen una lumbalgia, por ejemplo. Yo dolor en mi cintura y me siento. Descanso. Me pongo mi pajita, doctor, acá, mi chuchuguasi. Está bacán, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo pasó el dolor? Como 4 años, doctor, más o menos. Es un dolor crónico, ¿no? O sea, de larga data, ¿no? Recuerda que las mujeres son las que menos se quejan. El hombre sí llega el día antes, ¿no? Pero la mujer no. La mujer llega con un dolor de larga data, ¿no? ¿Y por qué? Porque no pueden dejar de trabajar, porque obviamente, ¿qué le vas a decir, por ejemplo, a un albañil que no trabaje? Imposible, porque siempre lo va a hacer. Entonces, el dolor crónico es permanente por el tema del esfuerzo físico del organismo. Entonces, la diferencia está en el tipo de fibras. Las fibras A son las mielinizadas, por eso tienen esa velocidad que alcanzan los 30 metros por segundo. Entonces, en cambio, las C, que son amielínicas, justamente tienen una velocidad de hasta 2 metros por segundo. Y finalmente hay que recordar que cada uno tiene su receptor. El primero lleva la vía del glutamato y el segundo la sustancia B. Así que hay que tener cuidado. Ahora, siendo sensibilidad del dolor, ¿sí o no? ¿El as comprometido quién es? Espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. ¿Correcto? Ahora, la parte descendente, como ya lo habíamos mencionado, mira acá, parte desde lo que viene a ser la parte motora. La parte motora, es decir, ya acá olvídate del área 312, acá hablamos del área 4. El área 4 es el área motora. Y desde el área 4 aparece el as llamado ¿qué? Córtico espinal. ¿No es cierto? El córtico espinal obviamente viene desde lo que es la corteza hasta la médula. Y de la médula viene la segunda neurona, que va a ir hasta ¿dónde? Hasta el músculo. ¿Sí? Entonces, la vía ascendente, lo habíamos explicado, son 3 neuronas. Acá solamente son 2 neuronas nada más. Ahora, habíamos dicho que no solamente estaban justamente los córticos espinales, sino también vamos a encontrar aquí a los núcleos espinales. A los núcleos espinales. Y aquí puedes ver entonces el esquema, ¿no? Viene la primera neurona, recuerda que va a venir a ser, en el caso de la, ¿cómo se llama? De estas fibras, a nivel del bulbo se van a llamar pirámides, ¿te acuerdas? Y las pirámides son las que se van a entrecruzar. Y obviamente eso explica, ¿no? El entrecruzamiento se da a nivel del bulbo, ¿no es cierto? Para explicar la decomposición piramidal, pasa al lado contralateral, al asta anterior. Acá no es posterior, posterior era la parte sensitiva, y del asta posterior, perdón, del asta anterior, nace la segunda neurona que va a ir hasta el músculo, ¿no? Como ves ahí, a nivel de la unión neuromuscular. Igual. Y aquí viene el tema del reflejo. Miren acá. Cuando hablamos de los reflejos, muchachos, nosotros estamos hablando de que el punto de partida tiene que ser un receptor. Ya hemos hablado de diferentes receptores. Y viene ahora la neurona aferente, ¿no es cierto? Y como vemos acá, la neurona aferente es una neurona pseudo-unipolar, que tiene 2 prolongaciones, lo venimos repitiendo hace rato. La rama periférica, que viene del receptor, y la rama central, que va a ir ¿a dónde? A la médula espinal. La médula procesa la información y de la médula sale la neurona eferente. Y va a ir ¿hasta dónde? Hasta el efector, que viene a ser ¿quién? El músculo. Entonces miren acá, ahí tienes el ejemplo, ¿no? Entonces acá
tenemos, por ejemplo, en el caso de un receptor, podemos estar hablando acá de un estímulo de calor, ¿no es cierto? O sea, termoalgésica, ¿no es cierto? O sea, espino talámico lateral. La información es llevada justamente ¿hasta dónde? Hasta lo que está en azul, ¿eh? Hasta la parte posterior de la médula, ¿estamos de acuerdo o no? Luego, la médula lo va a procesar y a través del cordón anterior o asa anterior va a venir justamente la neurona eferente, llega hasta el músculo para hacer la retirada, para hacer el movimiento. Entonces, ¿cuántos componentes tiene el arco reflejo? 5. ¿Cuál es el primero? Receptor, neurona aferente, médula. Ahora, ojo, se le puede llamar, cuidado en la sinonimia, se le puede llamar médula espinal o se le puede llamar centro integrador. El cuarto, neurona eferente, y el último, El efector. el músculo o el efector, ¿correcto? Y ahí lo tienes, ¿no? En la animación ya sabes, mira, ya se mueve más rápido que todo. Listo. Igual, vamos avanzando. Y esas son las características, ¿no? de lo que es el arco reflejo. Seguimos, muchachos. Miren acá. Y ahora vamos al tema de los nervios que salen de la médula, ¿correcto? Como hemos dicho nosotros, la médula tiene dos astas. Del asta posterior sale una raíz, que es la raíz posterior, que es sensitiva, y del asta anterior sale la otra raíz, que es la raíz anterior, y de la unión de ambas me va a formar el nervio espinal. Entonces acuérdate, los nervios espinales llevan los nombres de ¿quién? De las vértebras. Hay vértebras cervicales, torácicas o dorsales, lumbares, un sacro y un coxis, ¿correcto? Recuerden que como vértebras son 7, 12, 5, 1, 1, ¿correcto? 7, 12, 5, 1, 1, como vértebras. Pero como nervios, es así, como nervios son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros. Recuerda que el sacro, lo has visto en la práctica, en anatomía, el sacro tiene pares de agujeros o no. Ya por esos agujeros va a salir, ¿ya? Son 5 sacros y un coxígeno. 8 más 12, ahí son 20. 5 y 5, 30, 10, 30 y 1, 31. ¿Cuántos pares son? 31 pares. Todos son mixtos, todos son mixtos. ¿Por qué todos son mixtos? Porque todos tienen un componente que es sensitivo y motor, todos. Pero hay que ver este detalle. Mira acá, acá. Esta es la parte de acá. Mira, ¿qué sucede? Acá, los nervios espinales, muchos de ellos se unen. Y cuando se unen los nervios se llaman plexos. Plexos. Entonces, recuerda, desde C1 hasta C4 forman el plexo cervical, ¿correcto? Luego viene C5, C6, C7, C8, porque recuerda que eran 8, y T1. C5, C6, C7, C8 y T1, eso se llama plexo braquial, que en el miembro superior hemos revisado, tiene una serie de ¿qué? Una serie de nervios terminales, ramas terminales. El nervio mediano, el nervio tibial, el cubital, el radial, el músculo cutáneo, ¿sí? El axilar. Entonces tiene una serie de ramas terminales. Ahora, ¿en qué nos hemos quedado? El T1. Ahora, de T2, anda viendo eso, de T2 a T12, acá está, de T2 a T12, no hay uniones. O sea, no hay plexos. ¿Está bien o no? No hay plexos. Ok, si no hay plexos, ¿qué hay? Los nervios van a seguir su trayectoria. Pero recuerda que estamos en nervios que torácicos. ¿Y qué hay en el tórax? Costillas. Esos nervios van a ir entre las costillas. O sea, van a ser intercostales. ¿Correcto? Nervios intercostales. Y ahora nos vamos más abajo. Nos vamos ahora a la parte lumbar. Desde L1 a L5. Y ahí tienes el plexo lumbar y los últimos nervios que van a formar el plexo sacro. El plexo sacro. ¿Correcto? Entonces, aquí podemos definir varias cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿todos forman plexos? No, ya lo hemos aclarado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes forman plexos? Ya conocen ya los números respectivos. ¿Estamos de acuerdo? Y no olvidarnos que a partir, mira, acuérdate de esto, la médula viene a ser sistema nervioso central.
Los nervios espinales, ¿es parte del sistema nervioso central? No. ¿Es parte del sistema nervioso qué? Periférico sí, pero el periférico se divide en dos. Somático. El de acá es somático. Porque alguien dirá que hay otro periférico, claro pues, ¿cuál? El autónomo, correcto. Entonces decir periférico a medias, pero somático sí. ¿Ya? Entonces el sistema nervioso, periférico se divide en somático y en autónomo. ¿Y quién está en el somático? ¿Solamente los nervios espinales? No, también los nervios craneales, o lo que tú conoces como pares craneales, ¿ya? Pares craneales. Y ahí está en este caso la composición, miren acá. Dentro de lo que vienen a ser justamente la estructura de los nervios, ¿te acuerdas que la fibra muscular, ¿te acuerdas de la fibra muscular, no? La fibra muscular estaba formada ¿por qué? Por miofibrillas, ¿no es cierto? En este caso, nosotros vamos a ver que el nervio está formado por una serie de componentes, ¿correcto? Si van a rodear a la fibra nerviosa, se llama endoneuro, ¿sí? Si es a un paquete, se llama el perineuro, y si es externamente, el epineuro. La regla EPE, para que no lo olvides, EPE. El interno, endo, el agrupamiento, peri, y el externo, epi. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Queda claro? Epi, epineuro. Y aquí está este punto, ¿no? Miren acá. Ya con esto de acá, resumimos lo que habíamos hablado. Muchachos, no olvides, esta es la parte del nervio. No te olvides que aquí tenemos dos raíces, ¿no? Pero una cosa importante es que la raíz dorsal, recuerda que este es el nervio espinal, la raíz dorsal tiene un ensanchamiento, una dilatación, el ganglio espinal o ganglio dorsal. Cuidado con eso. Eso lo diferencia, o sea, diferencias entre raíz anterior y posterior, aparte de que la anterior es motora y la posterior es sensitiva, la otra diferencia está en la presencia del ganglio dorsal. ¿Correcto? Y mira, los ganglios dorsales, por su localización, explican un detalle. ¿Cuál? Debes de saber que todos nosotros hemos sufrido de varicela. Todos. ¿No? Y si no has sufrido, preocúpate. Mira acá. Muchachos, la varicela no se elimina. El virus de la varicela se queda ahí. Ahí se queda, ahí está. Ahí lo tienes ahí tú. Está que convive contigo ahí. Pero cuando tú adoptas una enfermedad de inmunodeficiencia, tus defensas son bajas, a la cabeza diabetes, o si estás tomando corticoides, la persona va a empezar y llega a la consulta porque viene con un dolor, acá le duele, toda esa zona, ¿no? Le duele, sobre todo en la parte lumbar. Y cuando se observa, le vas a ver una serie de ampollas. Pero las ampollas no son ampollas difusas, no, sino son ampollas en forma, como franja. ¿Qué está pasando? Que lo que está sucediendo es que esta persona está haciendo un herpes zóster. O sea que viene de la varicela zóster, porque se llama varicela zóster. Entonces, este herpes es justamente una reactivación de esa varicela, ¿sí? Sino que sigue el trayecto ¿de quién? Del nervio. Por eso tiene esa forma de vesículas o ampollas que tiene ahí. ¿Ya? Bien, entonces, como ves, la unión de estas dos raíces me forma, en este caso, el nervio espinal. Pero el nervio espinal, muchachos, tiene una estructura, o sea, tiene ramas. Explico acá, miren. Ahí, esto es interesante. Vamos a ver esta parte anatómica. Mira acá. Vamos a recordar el tema de la vértebra. Tenemos acá que habla el cuerpo vertebral o no. El cuerpo vertebral, recuerda que esto viene a ser ¿qué? La apófisis espinosa. Acá estaban las apófisis transversas. Acá adelante las láminas. Y entre cuerpo y apófisis transversa, los pedículos. ¿No es cierto? Entre los pedículos que tenían de interesante, escotaduras. ¿Te acuerdas o no? Las escotaduras tienen esta forma, ¿no? Y forman un agujero, el agujero intervertebral. Y por ese agujero intervertebral, ¿qué va a salir? El nervio espinal. Entonces, el nervio está saliendo por este agujero. Ahora, este nervio, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene ramas. Como puedes ver ahí, cuando va a salir el nervio, va a tener una raíz anterior y una raíz posterior. Pero, aparte de esas raíces, ¿te das cuenta? Mira esta... Quiero que entiendas esto. Este es el nervio, está saliendo de acá. Va a darle una raíz anterior, una posterior. Pero escúchame, la posterior viene en este caso hacia atrás. ¿Te das cuenta que es una rama delgada? Recuerda que
La apófisis espinosa es la que te tocas en la espalda. Entonces, hacia atrás, hacia tu espalda, va esta rama, por favor quiero que lo veas acá, va esta rama y va hacia atrás. Esa sería la raíz, la rama posterior. Pero la anterior es la que lleva el mayor calibre. Y mira, una rama de la anterior se regresa, ¿no? Fatal, ¿no? O sea, primero sale y de ahí se regresa, por el mismo agujero. Viene a ser la rama meningia, ¿no? Porque recuerda que tus meninges también van a tener su propia inervación. Y aparte de esto, se forman estos de acá. Quiero que veas, no sé si lo pueda visualizar, por favor. Veamos otra imagen, mira esto de acá. Esto que estoy viendo acá se llaman justamente los ramos comunicantes. Hay un gris y un blanco. Y cuando estos dos se juntan, me van a formar un ganglio simpático. O sea, en el centro del conducto está la médula. Y la médula viene a ser parte de ¿quién? Del sistema nervioso central. De la médula, ¿quién sale? El nervio espinal, que es parte del sistema nervioso somático, ¿correcto? Y de las ramas del nervio espinal se forman ¿qué? Los ganglios simpáticos. Que el sistema nervioso simpático es parte del sistema nervioso ¿qué? Autónomo. ¿Me dejo entender o no? De ahí es donde se empiezan a originar. Obviamente acá sale un ganglio, pero más arriba hay otro ganglio, otro ganglio, otro ganglio y luego se unen. Eso se llama una cadena, ¿correcto? Cadena que simpática. Recuerden que la parte simpática viene, ¿con qué otro nombre se le llama simpático? Toracolumbar. O sea, que de los nervios torácicos y de los nervios lumbares va a formarse dos cadenas, ¿no es cierto? Que serían las cadenas simpáticas. Entonces ya sabes cómo es o cómo se originan las ramas de este nervio espinal, ¿no? Ahí lo tienes, mira, otra vista. Acá tienes el cuerpo vertebral, ¿te acuerdas o no? Acá tienes la apófisis espinosa y acá se supone que este segmento sería ¿qué? El pedículo. Del pedículo, aquí en el pedículo se forma el agujero intervertebral. Y aquí están haciendo, muchachos, que el nervio espinal. El nervio espinal le va a dar un ramo posterior o no. Y este sería el ramo que anterior. Y del ramo, como ves acá anterior, se forman los comunicantes o no. Y de los comunicantes se forman ¿qué? Los troncos simpáticos o ganglios simpáticos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Aquí. Igualito, ¿no? Más bacán todavía, ¿no? Acá, nuevamente, ¿no? La unión, esta es la raíz dorsal, ahí estaría el ganglio, la raíz ventral o anterior y la formación del nervio espinal. El nervio me da una rama posterior, ¿sí o no? Y una rama anterior que es la de mayor calibre. ¿Correcto? El ramo meningio hemos dicho que es el que regresa, porque va a inervar a la meninge. Y del ramo anterior están los dos comunicantes, ¿o no? Y de los dos comunicantes se forma el ganglio simpático. ¿Sí? Y ya sabes que eso es parte del sistema nervioso autónomo. ¿No? Y nos vamos. Ya eso ya lo viste, ya, ¿no? Los plexos ahí. Y los nervios intercostales, ¿no? Que hemos hablado acerca de que estos no van a formar. De ahí les paso la diapositiva.